de nuestros hijos. Y niños, salgan por favor con las maestras de escuela dominical hacia ese lugar. Iglesia, con los muy buenos días para todos. Perdón, es que sin esto no puedo predicar. Con los muy buenos días para todos, yo quiero agradecerles varias cosas. Hoy me cambiaron de púlpito. Espero que lo pueda hacer bien desde acá. Mire, déjeme darle una mención de lo que nosotros tuvimos ayer. Y es un anhelo que yo he tenido siempre en mi corazón. Yo estoy altamente convencido, porque ustedes trajeron ayer personas nuevas a esta iglesia, a nuestra cena con el Salvador. Yo estoy altamente convencido que todos no creíamos en Dios de una forma cristiana como lo hacemos nosotros. Estoy altamente convencido. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos estamos basando mucho en la crianza que nosotros hemos tenido referente a las doctrinas. Hay un principio, y es que Dios no creó religiones, Él tuvo hijos. Que nosotros creamos como asamblea de Dios no quiere decir ni que tengamos la razón, ni que seamos los más santos, ni los más perfectos, y que los otros estén equivocados. Los otros están trabajando por el reino también. Entonces, no estoy hablando de un ecumenismo religioso. Hay cosas que nosotros con otras doctrinas pues no vamos a reconciliar tan fácil. Por ejemplo, esa carnecita de cerdo tan rico, y hay doctrinas que no comen carne de cerdo. O sea, ahí más de uno de ustedes va a pelear. No, pastor, venga, sigamos siendo asamblea, hermano. Entonces, ¿sí ve? O sea, no estamos peleando con ellos y no vamos a compadrar pues con ellos en todo, porque hay cosas que nosotros tenemos muy diferente a otras comunidades de fe. Pero lo que te intento plantear acá es que esa es la verdadera iglesia, donde todos podemos compartir sin importar nada, absolutamente nada. Y así era como funcionaba la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, el regaño tan fuerte que el apóstol Pablo da, hablando de que están tomando la cena indignamente, gran contenido de este capítulo tiene que ver con que había muchos pobres y que la única comida que tenían al día era esa. Entonces la indignación de la que el apóstol Pablo habla es cómo algunas personas que tienen comida en sus casas llegan y comen de primero y no esperan a que todos puedan llegar. Eso es indigno delante del Señor. Y a esa cena del Señor pues iban todos los pobladores de la región. Todos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer como iglesia. Yo necesito detenerme acá antes de pasar a la predicación para poder agradecer a todas las personas que hicieron posible lo que aconteció el día de ayer. Algunas personas lo hicieron financieramente, haciendo una consignación. Otras personas trajeron sus alimentos. Otras personas cocinaron. A mí me querían dar de todos los platos. Al final siempre en esa iglesia sobra la comida, y eso es muy bueno. Mira, esa es una muy buena señal. O sea, o ustedes comen mucho o Dios multiplica los alimentos. Yo me quedo con la segunda, pero aquí siempre sobra la comida. Y gracias en serio por todos los esfuerzos que ustedes hacen, porque el mandar un dinero es un esfuerzo, el cocinarlo en la casa es un esfuerzo. O sea, todo tiene que ver como con el esfuerzo. Y todo lo que los chicos hicieron de la decoración, todas las personas que trabajan por el reino, a mí eso me llena mucho el corazón. El día que yo ya no esté acá, y no es que me esté despidiendo ni les esté anticipando nada, pero pues cosas pueden pasar, Germancito. Entonces, el día que yo no esté acá, esa es la huella que yo quiero que quede en esta congregación, y que nuestros hijos aprendan eso, que nosotros somos una iglesia generosa, una iglesia que no necesita montones de dinero para poder hacer las cosas con excelencia. Entonces, gracias por todo lo que hacen. Yo creo que hay talentos como ocultos. O sea, hay gente que puede estudiar esto de decoración. O sea, hay gente que va a la universidad a hacer diseño de interiores, y yo veo que mire esta cosa, esto está pero maravilloso. Y yo esto no quise que lo quitaran como por valorar un poco el esfuerzo.
de todos los ministerios, sobre todo el de infancia y adolescencia, creo que es el que trabaja con esto, junto al de danza, con alabanza. O sea, acá tenemos una iglesia que siempre ha estado así. Y esa ha sido siempre mi intención, que todos los ministerios nos unamos con un fin común. Y ayer era el de la cena. Yo en serio les felicito, gracias por haber traído personas nuevas y que ellos entiendan y sepan un poco de cómo nosotros nos conducimos con la gente. Yo me senté en una mesa un poco dinámica. Estaba Carlitos Olarte en esa mesa. Ya ustedes saben, ya no sé, ahí estaba Carlitos. Entonces yo sé que algunos de pronto no pudieron estar y entiendo, de pronto hubo alguna ocupación, pero gracias. No sé si ahí está el dato, Nana y Alex, pero yo sé que, o sea, a ojo más de 100 personas había sobrado. Entonces, gracias en serio por ello, porque comimos, la gente tomó un segundo plato y hay gente que hasta llevó para la casa. Entonces, eso es una bendición. Perdón que tome este espacio para poder hablar de eso, pero gracias porque ustedes son una iglesia muy generosa. Apláudanse ustedes mismos, por favor. Amados, ahora sí, Lucas capítulo 19. Hoy yo les quiero pedir perdón porque siempre que termina un servicio yo me quedo en este lugar con todos ustedes como una hora más. Yo tengo a 16 personas que me están esperando y tengo que llevarlos hacia Bogotá después del culto. Entonces hoy yo necesito terminar y como las reinas en Cartagena, y me meto a la oficina, me cambio y me voy. Entonces si hoy no me quedo acá abrazándole y yo no sé qué tal cosa, no diga, ay, el pastor se ganó la lotería y cambió de estrato. No, el pastor necesita viajar hacia Bogotá apenas termine el servicio. Entonces si usted me ve que salgo como corriendo para allá, no diga, oye, el pastor, ¿qué pasó? Sino que hoy necesito salir en serio para Bogotá muy temprano porque tengo un equipo que me está esperando para llevar a Bogotá. Entonces Lucas capítulo 19 versículo 1, tenga la amabilidad y lo busca. Papá, danos la sabiduría para poder entender tu palabra. Espíritu Santo, ve delante de nosotros y sé punta de lanza. Que toda idea preconcebida del predicador que no sea tuya sea anulada en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y que únicamente sea tu palabra la que vaya al corazón y a la mente de mis hermanos. En tu santo y único nombre, amén. ¿Le di texto? ¿Lucas qué? Lucas 19:1. La palabra del Señor dice: habiendo entrado el Señor Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿llamado qué? Pilas a las características, que era jefe de los publicanos, y aparte de ser jefe de los publicanos, ¿era qué? Rico. Procuraba ver quién era el Señor Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando el Señor Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces el Señor Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Introducción con el versículo 9. El Señor Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La pregunta de introducción que vamos a hacer con ustedes como asamblea el día de hoy es: ¿qué transmites cuando visitas una casa? ¿Ok? ¿Qué transmites cuando visitas una casa? Los que somos un poco más antiguos, los viejos nos enseñaron a no llegar a una visita con las manos ¿qué? Vacías. Por lo general, siempre que una persona llegaba a visitar una casa,
casi siempre llevaba algo. Por ejemplo, mi abuela y mi mamá, cuando le daban un postre en una coquita, en un porta, ¿cómo la devolvían? Con algo, la devolvían llena. O sea, no podía devolver una coca vacía, porque eso era como un irrespeto, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, estoy muy convencido, dentro de nuestro corazón, dotes de generosidad. Así sea un pan usted lleva para comer eso con chocolate o un quesito o alguna cosa, porque usted no se presenta con las manos vacías, hablando de lo tangible, de lo material, de lo físico. Pero hablando de lo espiritual, que es lo que estamos centrándonos acá, cuando tú vas a una casa, ¿qué llevas? Mira, nosotros creo yo que hemos perdido mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las visitas algunas veces, y yo sé que están de vacaciones o lo que ustedes quieran, pero las visitas algunas veces carecen de un contenido espiritual. Uno no puede perder la posibilidad de poder meterle al Señor Jesucristo en el corazón a la gente, por más de que esté visitando. Ustedes se dan cuenta que todas las historias narradas del Señor Jesús están puestas en pro de la salvación. Pero Él estaba caminando, Él estaba comiendo, Él estaba descansando, Él llegaba a su casa, Él estaba en la sinagoga. O sea, Él tenía una vida normal. Pero dentro de esa vida normal nunca perdió la posibilidad de transmitirle salvación a las personas. La pregunta que nos vamos a centrar, o en la que nos vamos a centrar en la introducción del texto, es: ¿qué transmites cuando visitas? ¿Qué transmites cuando visitas? Porque uno sí transmite cosas cuando uno visita. Hay gente que cuando visita transmite problemas, porque hay gente que es muy negativa. En otras iglesias, no en esta, pero hablemos de un primo suyo lejano. ¿No ha querido ese primo lejano que esa persona no vuelva a su casa? A honestidad, porque aquí no estamos predicando mentiras. Es más, levante la mano el que haya dicho: ay, que esa persona no vuelva a mi casa. Hermano, ahí están. Porque hay gente que llega y son pesados. Entonces no falta, llega el que llega a hablar de política. Y si es de extremos de derecha o izquierda, si vos pensás diferente, empieza el problema. Entonces no falta el que pelee por los equipos de fútbol. No falta el que pelee por la selección. No falta el que pelee por decir cuál marca de carro es mejor. No falta el que pelee, o sea, hay gente que es muy negativa, que siempre está hablando mal del presidente. Hay gente que uno dice: uy, no, estas personas como que no más. Precisamente porque no transmiten paz ni salvación. Cuando el Señor Jesús, en este versículo introductorio, le dice a Zaqueo, creo que lo más importante que Zaqueo podía experimentar, y eso tiene que, y lo digo a forma de introducción, concientizarnos en cuál es la prioridad del Señor Jesús. Hagamos preguntas de rigor. ¿Zaqueo estaba enfermo? ¿A Zaqueo le faltaba plata? ¿Qué le faltaba a Zaqueo? Ah, no, estatura sí, ¿verdad? No. JJ. Oiga, cuando el pastor abre el micrófono y les pregunta, en esta retroalimentación uno puede encontrarse con cualquier cosa. No, muy bien, JJ. No, tenés razón. Le faltaba estatura, pero a Zaqueo le faltaba salvación. O sea, Zaqueo era una persona que no sufría por dinero. Mira, los calificativos ricos son para Herodes, por ejemplo. Y esa descripción dice que Zaqueo, aparte de ser jefe de los publicanos, ¿era qué? Rico. Para que la Biblia diga que era rico, era porque el tipo tenía demasiado dinero. De hecho, cuando él llega al arrepentimiento, que es lo tercero o cuarto que vamos a ver hoy, él propone algún tipo de retribución económica si algo malo ha causado. El tipo era multimillonario. O sea, el tipo por plata no sufría. Él sufría por estatura, dijo JJ, él sufría por estatura y porque no tenía la salvación en la casa. Usted y yo somos portadores de salvación a la casa donde vamos. Y todo lo que agreda a la salvación hay que quitarlo. El chisme, el hablar mal de otra persona,
el hablar y el denigrar de alguien, todo lo que sea dañino a la salvación, en nuestras conversaciones no puede estar. Todo lo bondadoso, todo lo bueno, todo lo que lleve a buen juicio es lo que los hijos de Dios tienen que hablar. Y muchas veces uno se da a esa condenación, vamos a llamarlo como es, porque la Biblia dice que el chisme es ¿qué? Condenación. Muchas veces uno se da esa condenación por un comentario. Andresito, y es que tal es el presidente, ¿no? Y empieza Andrés y se suelta. Ahí estamos chismeando del presidente. Y eso te lleva a la condenación. ¿Por qué no centrar tu cabeza en siempre que vayas a hacer una visita, transmitir vida? Porque la prioridad no puede cambiar. Muchas veces uno se siente hasta penoso con la introducción que estoy dando. Uno dice, ¿yo cómo llego a esa casa con las manos vacías? No, qué vergüenza. O sea, lo material, lo que no salva a la gente, lo estamos cuidando. O sea, no hay que llevarse un pan de esos viejos. Hay que llevar unos buñuelos, una natilla. Llevemos algo, porque qué vergüenza llegar con las manos vacías. Pero el espíritu de la gente, ¿cuándo lo vamos a alimentar? ¿No te das cuenta que tenés al Señor Jesús en tu corazón y que podés transmitirlo a las otras personas? Entonces siempre que haya risas, cuentos de familia, porque en toda reunión familiar salen los cuentos del abuelo, salen los cuentos de la abuela, cuando este se cayó, cuando ese tal cosa, todo eso no lo saquemos de la ecuación. Pero el Señor Jesús, cuando fue a la casa de Zaqueo, transmitió vida. Cuando fue a la casa de Marta y María, transmitió vida. Cuando fue a la casa de cualquier persona, lo que hacía era transmitir vida. Él no se quedaba únicamente en la visita. Entonces, rico el paseo, rica la visita, pero el Señor Jesús, cuando entraba a la casa, transmitía vida. Él iba a hacer cualquier otro tipo de cosa, pero estaba transmitiendo vida. Que tu objetivo y el mío sea transmitirle vida a todo aquel que tenga la posibilidad de tener y establecer un contacto con nosotros. Iglesia, en este tema del tiempo de expansión y conquista, vamos a entender varias cosas. Lo primero se encuentra en Lucas, capítulo 19, en el versículo 3. La primera palabra, que aparece es la palabra limitación. La palabra del Señor dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El problema radica en que no hemos querido pasar nuestras limitaciones. El ser humano no está adecuado, hecho por Dios, para acomodarse a una limitación, sino para sobreponerse. El ser humano por Dios diseñado no está hecho para tener una limitación y decir, ay, pues ya qué más voy a hacer. No, hay que buscar la manera. Mira, hay realidades muy tangibles en las personas, porque hay realidades que son visibles. Hay gente que literalmente tiene problemas con algún tipo de limitación, pero lo que hizo Zaqueo fue empezar a vencer esa limitación que él tenía. Y nosotros a la limitación le hacemos adorno. La limitación la utilizamos para podernos justificar. La limitación la utilizamos para poder agredir a otra persona. Y Dios es experto en decir que la limitación Él la puede quitar. Uno de los personajes en la Biblia que siempre utilizaba, quizá antes, sus limitaciones para no hacerle caso a Dios, por ejemplo, fue Moisés. Ustedes se dieron cuenta que Moisés le sacó a Dios todas las excusas que le quiso sacar. Mira, cuando yo me encuentre con Faraón, ¿qué le voy a decir? Ve, ¿acaso no te envío yo? Pero mira que soy corto de palabras. Ahí está tu hermano Aarón, que es el sacerdote, no te preocupes. ¿Y qué le digo al pueblo? Yo soy, me ha enviado. O sea, todo lo que Moisés le decía a Dios como un limitante, Dios se lo derribó. ¿Por qué seguir pensando en tus limitaciones para poder realizar lo que Dios te ha puesto a realizar? ¿Por qué? ¿A ustedes no se les hace triste que teniendo un Dios tan grande, sea el Estado, sin hablar mal del Estado, sea el Estado, sea la política, sea la institucionalidad, la que te diga cómo tenés derecho a vivir? A mí se me hace esto raro, porque los hijos de Dios tenemos un Dios, o sea, los hijos de Dios tenemos a un papá que es el dueño del oro y de la plata, pero nos limitamos por las riquezas terrenales. Esto es rarísimo. Esto es rarísimo.
Pero rarísimo es rarísimo. Si la gente no le da la posibilidad a Dios en todos los aspectos de la vida, que Dios pueda derribar esas limitaciones, vamos a ser cristianos que amamos a Dios con todo el corazón, pero vivimos en limitaciones en la tierra. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de este tipo de cosas. Este man era riquísimo, o sea, el plata no necesitaba, pero él dentro de todo dice: yo tengo un limitante, necesito vencerlo. Aquí hay una pregunta en introspección: ¿qué has hecho con tu limitación? ¿Y cómo estás trabajando para poder derribarla? ¿Ustedes no se dan cuenta que a todos nos están colocando límites? Por ejemplo, pensemos como una persona normal, pues normal de pensamiento. Si alguien está pagando un arriendo y quiere tener una casa, lastimosamente se apoya siempre en la plata que tiene y en el banco, no en el Dios que le sostiene. Entonces la gente empieza a decir: yo quiero dejar de pagar arriendo y quiero tener como una casita propia o alguna cosa. Pero con ese sueldo que yo tengo, ¿quién me va a prestar plata? Primer limitante. Y Dios desde el cielo a gritos: yo soy tu papá, yo puedo generar eso. Pero la gente empieza a decir: ¿y cuánto tengo de cesantías? O sea, revíselo como por orden. Pero Dios no es un Dios de cesantías. Dios es un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Dios no es Dios ni de cesantías, ni de primas, ni de nada de eso. Porque nosotros vivimos limitados no por lo que la Biblia dice que nosotros podemos hacer, sino que vivimos limitados por lo que la institucionalidad nos proporciona. ¿Cuándo le vas a dar el espacio a Dios de que Dios te sorprenda con sus milagros, dejando tu bendita limitación? Porque es que, hermanos, el tiempo va pasando. O sea, yo me veo al espejo, me veo lindo y todo, pero ya me veo con más años. No, créame. ¿Y cuándo le vamos a dar la posibilidad a Dios de que Dios nos sorprenda? Ustedes saben yo cómo hago las cosas acá. Yo no me limito. Un día yo estaba predicando aquí en este lugar y Dios puso en mi corazón, terminamos el culto y dije: toca empezar a quitar esa tierra de atrás, porque es un lugar que vamos a hacer para nuestra infancia y adolescencia. Y ustedes saben que yo dinero no tenía. Me traje 2 señores que me calcularan atrás, traje un ingeniero de estructuras, decirme cómo quito la tierra, porque todo toca hacerlo como con un orden, ¿no? Y me dijeron: haga esto, haga lo otro, haga esto, haga lo otro. Y en medio de traerte un equipo de Puerto Rico la semana antes de estar trabajando con esa tierra de la parte de atrás y sin plata, a mí el dinero no me va a limitar en los sueños de Dios. Qué pena, pero no. A mí no. A mí no. Para que usted calcule, usted sabe que la retroexcavadora se paga por hora y los viajes de volqueta se pagan individual. Calculamos un día de retroexcavadora y 35 viajes de tierra. Salieron casi 100 viajes de tierra y 3 días de trabajo. Y eso tocó pagarlo, pero Dios lo puso. Porque si yo me pongo a decir: ay, pero hasta que tenga la plata doy el paso, ¿dónde está la posibilidad para que Dios haga el milagro y te sorprenda? ¿Dónde se la vas a dejar? Pero siempre te estás limitando. Y es que no hay plata, y es que no tengo, y es que estoy muy viejo. ¿Por qué no pasas la hoja de vida? No, pastor, ahora están recibiendo puros peladitos. Ya uno de 45, 50, ¿qué lo van a andar recibiendo? Cállate la ¿qué? Primera de Américo 2:25. ¿Qué dice Primera de Américo 2:25? Limitados por la edad, limitados. Vas a hacer algo. O sea, el único límite que yo te invito a que respetes es el de velocidad. No, es Raulito, por favor. De resto, hermano, teniendo el Dios que vos tenés, andás limitado. Y el Señor tenía pena. O sea, el que vino y me calculó y me dijo que no, seguro, pastor, esos son 30 viajes. Yo de proactivo le dije: le voy a calcular 40. Yo en un día le saco eso. El segundo día estaba como preocupado, porque como él me había dicho que era una plata, y eso se fue 3 veces la plata que él me dijo, ya por ahí estaba después. Dice que: uy, pero siempre quedó bonito, ¿no? Oh, qué trabajo tan maravilloso. No, pues siempre se nos fue más, pero pastor, mire la obra que... Lo toqué aquí y le dije: hijo, esto es una iglesia, tranquilo, se le va a cumplir con todo lo que usted haga. Yo no me limito por la tierra, jamás. Los milagros que medianamente en esta iglesia hemos podido experimentar es porque ustedes son muy buena iglesia, y es porque tienen un pastor o que le cree mucho a Dios o es muy loco.
Pero aquí no vamos a limitarnos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Dios algunas veces quiere que te subas al sicómoro. Si Zaqueo no hace eso, no se hace visible ante el Señor Jesús. No estamos aquí promoviendo una doctrina de que toca hacerse visible ante Dios para que no. Dios nos conoce a todos por el nombre. O sea, Dios conoce hasta los cabellos que tenemos en la cabeza. Dios sabe la caspa que tenés. O sea, Dios sabe todo. O sea, no es que vamos ahora pues a promover una doctrina que nosotros hacemos cosas para que Dios desde el cielo como que se motive y nos bendiga. No, pero Zaqueo le fue visible, Zaqueo le fue notorio. Algunas veces la bendición viene porque vos te haces visible y te haces notorio, no teniendo dobles intenciones, porque Dios juzga el corazón y Él sabe lo que tenemos en el corazón. Pero Zaqueo tenía una limitación y ¿sabe qué hizo? Pues yo la quito. No vamos a predicar mucho en el lugar donde se subió, porque yo he visto predicaciones bien hartas hablando del sicómoro. Y como el sicómoro da para todo, porque ese árbol sí tiene características, ¿no? Es de ornamentación, es moldeable, es un árbol muy alto, es un árbol de crecimiento rápido. Entonces yo he visto predicadores más centrados en el sicómoro que en Zaqueo. Y eso así lo tenga el sicómoro, eso ahí no quiere decir como mucho. Quiere decir que el tipo era chiquititico y necesitaba subirse allá, porque el tipo no tenía estatura. Pero él dijo: yo no puedo quedarme con mi limitación. La pregunta que yo te sostengo hoy es: ¿qué vas a hacer para poder derribar tu limitación? ¿O te vas a seguir victimizando diciendo que es que sos pobrecito, que es que sos viejo, que es que no tenés, que es que no te llaman, que es que nadie te quiere? Por la mentalidad limitada terminamos mal casados. Por la mentalidad limitada terminamos soñando con empleos no como los que Dios quiere para sus hijos. Por tu mentalidad limitada muchas veces tus hijos no tienen la vida que la Biblia dice que Dios les puede dar. Muchas veces un papá y una mamá limitados quitan las bendiciones para sus hijos. ¿Ustedes entienden qué significa que el Señor Jesús dijo: los niños nacen dentro del reino? O sea, tienen acceso absolutamente a todas las bendiciones. Pero tenemos papá con mentalidad chiquitica, tenemos mamá con mentalidad chiquitica. El cuento que yo cuento algunas veces, no respetando todas las profesiones: ay papá, es que a mí me gusta como la sangre, yo quiero estudiar como medicina. No, carnicera. Yo no tengo plata para eso. Su mamá es ama de casa y yo trabajo ya en un frigorífico despostando carne. Entiendo, no, que le gusta la sangre, que enfermería superior y que sangrecita y que pruebas y que venga. No, hermano, eso yo hablo con don Jorge, que la meta aquí en la fama y quiere untar de sangre. O sea, tenemos una mentalidad como así. Hermanos, ¿por qué nos vamos a limitar? Zaqueo fue una persona que el límite o su limitación nunca le impidió llegar al Señor Jesús. No nos limitemos, porque por andar pensando en los límites nos perdemos las bendiciones. Un día yo me encontré con una persona y la persona dijo: ay pastor, qué bendición, pero es que el lugar que Dios nos dio queda muy lejos del centro de la ciudad. O sea, pensando en la limitación de la distancia que hay desde donde la persona vivía hasta acá. Y no se da cuenta. Es que mire, cuando nosotros estamos pensando y enfocados siempre en la limitación, perdemos el enfoque y la bendición de parte del Señor. Nosotros, sin centrarnos mucho en esto, porque esto pasará, sin centrarnos mucho en esto, tenemos un muy buen auditorio que nos permitió, por ejemplo, el día de ayer tener una cena para más de 100 personas en este mismo auditorio. Hay algunas comunidades de fe que tienen un local para las reuniones, pero cuando van a hacer una comida como la que hicimos acá, ¿qué toca hacer? Alquilar otro lugar e ir a botar los recursos allá. Aquí nosotros hicimos eso que dice: sean fuertes en el Señor. Nosotros tuvimos esa posibilidad de hacer la escuela bíblica vacacional. Nos llovió toda la semana, todo lo hicimos aquí interno porque tenemos un buen auditorio. Pero hay gente de mentalidad chiquitica que dice: el templo quedó lejos. Perdón, se me salió el viejo hombre, ese no puede salir. Entonces, exacto, hermano. Uy, pero tan lejos, hermano, vea, para el que quiere es cerquita. El que quiere besar, ¿por qué se saben ese dicho?
Oiga, pero pasemos al segundo punto. Oiga, esto está complicado aquí, hermano. Conquistadores, hola Cristóbales Colones. ¿En serio, hermano? Para el que quiere es cerquita, para el que desee es cerquita. 3 años nosotros en pandemia predicando cada domingo en internet. Jonathan grabando prédicas martes y domingo y haciéndole y metí 3 años en pandemia. Y hay gente que dice el templo quedó largo. El templo quedó largo de distancia. El templo es la limitación. No hay que limitarse. El Señor Jesús siempre vencía las limitaciones porque era alguien altamente en fe, proactivo. Dios te quiere ver un poco más agresivo, la verdad, no limitándote en eso. Es que vivo lejos, es que no tengo plata, y eso te impide hasta soñar. ¿Cómo vas a anhelar algo en Dios si tu mente es chiquitica? Una hermana de la iglesia que me reservó el nombre me dijo: ay, pastor, gracias por esa mentalidad que usted tiene, porque si usted no hubiera pensado así, creyéndole al Señor, no tendríamos el templo que tenemos. Es que usted vale lo que pesa en oro. Yo no sabía si de sentirme agredido porque me dijo gordo o chévere porque me dijo visionario. O sea, yo ahí sí no sé. O sea, Germán, yo no sé qué me quiso decir, pero me dijo: gracias por esa mentalidad arrolladora, y usted vale lo que pesa en oro. Y yo, esta chiquitica que era como prima de Saqueo, chiquitica. Hermanos, nosotros estamos poco entrenados en trabajar en vencer la limitación. La limitación a esta sociedad le ha servido para victimizarse, y con esa victimización consiguen cosas. La limitación a esta sociedad le ha servido para poder decir: ay, es que como yo tengo tal condición, pues no puedo. Es que como tal, no, la limitación está hecha para poderla vencer. Ustedes recuerdan todos los milagros de nuestro Padre Celestial con la nación de Israel en el Antiguo Testamento, liderada por Moisés. Siempre era limitación tras limitación, limitación tras limitación, limitación tras limitación, y limitaciones grandísimas. Nada más saliendo de Egipto, Don Fara se les vino atrás y tuvo que abrir Dios el mar rojo. Pero era una limitación grandísima, y hay que pasar las limitaciones. No hay que decir: ay, Faraón, entonces mátame porque ahí está el mar, o sea, mátame. No, hay que pasarlo, hermano. El problema tuyo y mío muchas veces es la mentalidad pequeñita, porque el Dios que tenemos es grandísimo. La primera palabra es limitación. La segunda palabra es esfuerzo. Alex, porfa, Lucas capítulo 19, versículo 4. La palabra del Señor dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, en la Biblia, toda persona que buscó al Señor Jesús le encontró. Hago una pregunta: ¿no será que la manifestación de Dios en nuestras vidas es tan escasa por la falta de esfuerzo? ¿No será que lo que falta es un poquitico más de esfuerzo? Un poquitico más. Un poquitico más siempre está bien. Texto de refuerzo para este contenido bíblico. Busquemos Jeremías capítulo 29, versículo 12. ¿No será que la poca manifestación de Dios en nuestra vida se debe a la poca búsqueda? Porque la palabra como que dice que el que le busca, le encuentra. No vamos a hablar de Mateo capítulo 6, que ustedes lo saben de memoria. Jeremías 29, 12, hijo, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. No lo vas a cambiar. ¿Y yo qué? La mayor parte de personas que dice que Dios no le responde, no ora. O sea, es un sinvergüenza pidiendo respuesta de parte del Señor, pero ni ayuno y oración hace. Se lo garantizo. Ay, pero es que yo siento que Dios como que no me habla, pastor. ¿Haces devocional todos los días? No. ¿Tenés tiempos de ayuno? No, pastor, es que el doctor dijo que la úlcera, la gastritis, eso me mata, pastor. Ah, bueno. Dios no está diciendo que Él no va a escuchar. Él está diciendo que Él va a escuchar y que Él va a estar atento de quien le busca.
Lo que pasa es que pues nosotros queremos otro tipo de mecanismo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y cuando usted haga eso, ¿qué va a hacer el Señor? Muchas veces es tu falta de proactividad lo que hace que el reino de los cielos no se mueva a tu favor. Yo algunas veces soy muy chistoso para contar las cosas, y usted podrá pensar que yo soy muy irrespetuoso por contar las cosas así. Pero por ejemplo, en lo que yo le conté ahorita, no lo vas a quitar, hijo. En lo que yo le conté ahorita de lo de la volqueta, yo imagino a Dios diciendo: a este me toca bendecirlo porque es que el tipo es de avanzada. O sea, yo me imagino como el juez haciéndole justicia a esta viuda, como que soba tanto que al final como que démosle eso para que no moleste, algo así. O sea, yo creo que Dios por ahí dijo: este man se metió a hacer esa obra allá atrás. Si el negro queda mal, yo quedo mal porque es una iglesia cristiana. Yo imagino a Dios diciendo: bendigámoslo porque este señor con cualquier locura puede llegar a salir. O sea, algunas veces la insistencia, la persistencia es lo que hace que Dios vea que vos querés. Entonces esto tiene que ver con la búsqueda, no con la falta de respuesta de parte del Señor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Yo os oiré, dame, hijo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire, el lío de nosotros es ese. Nosotros queremos la ley del mínimo esfuerzo para que todo pase. Atentamente, David Murcia Guzmán. Usted ya me entendió, ya no va a predicar más de ese punto. Siguiente, esfuerzo. La tercera palabra que aparece acá es la palabra recompensa. Alex, porfa, 19:5 de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando el Señor Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si te esfuerzas por él, él te ve. Todo aquel que ha dicho que sí a Dios, Dios le va a recompensar. Con el esfuerzo tenemos un problema. Con esa palabra esfuerzo y recompensa, que es el punto 2 y el punto 3 de la enseñanza, tenemos un problema. Nosotros creemos que somos los determinadores del tiempo del esfuerzo. Me explico de otra forma. El ser humano es el que dice: ya me cansé de esta situación, no aguanto más. O sea, el ser humano se cree con el derecho de colocar en los tiempos. Y Dios tiene un tiempo para absolutamente todas las cosas. Por eso esas oraciones, así como metiéndole presión al Señor, pues si Dios puso que usted la hiciera así, hágala. Pero yo las veo un poco raras. Señor, si de aquí al viernes tú no me has dado respuesta, entonces yo tal cosa. Y yo creo que Dios desde el cielo los mira y dice: ay, a otro que le faltó ácido fólico. La mamá no tomó eso. La mamá poquita en ácido fólico. Ella creyó que a punta de huepanera suplía todo. No, o sea, no podemos. En serio, hay gente que tiene esos limitantes. O sea, y son como coaccionadores del tiempo de la bendición para Dios. Señor, si tú no me respondes en tal cosa, entonces yo decido tal otra. ¿En qué momento? ¿En qué momento el ser humano le dice a Dios qué es lo que tiene que hacer? El ser humano tiene que buscar. ¿Y el tiempo quién lo pone? Dios. ¿Usted cree que yo quise quedarme 3 años en pandemia predicando por internet? ¿En serio usted cree eso? ¿En serio usted cree que yo anhelaba en mi corazón decir: ay, voy a quedarme predicando desde el comedor de mi casa por 3 años, aleluya, amén? ¿Usted cree que yo, hermano, yo estaba, cuando todas las iglesias aperturaron, yo quería volver a aperturar? Pero no fue en el tiempo que ni yo quise, que ni ustedes quisieron. Porque hasta ustedes pudieron llegar a decir: pero el pastor se está demorando. Pero el pastor, ¿por qué no abre? Hermano, si usted algo conoce de mí, y yo no es que sea el mejor amigo de Dios, pero pues trato de buscarle. Si usted algo conoce de mí, es que yo no voy a hacer nada que Dios no me diga que haga. Así se pare quien se pare de cabeza. Porque nosotros estamos aquí desarrollando propósito de Dios, no gusto personal de la gente.
Yo sé que muchos pudieron pensar que nos estábamos demorando para poder aperturar la iglesia. Y desde mi corazón yo quería hacerlo un poquito antes, porque no se siente cómodo. Porque siento que esto del templo, de razón el Señor decía, no se dejen de congregar. Acá uno se conoce con los hermanos, se fortalece. Acá uno puede ver el rostro de la persona y saber que está mal y decirle, ¿en qué te ayudo a orar? O sea, la congregación es fundamental. Gloria a Dios por la internet, porque nos sirvió. Pero no nos vamos a quedar con el servicio virtual toda la vida. Y yo quería antes. Pero los tiempos del Señor, ¿cuándo vamos a introducirlos en nuestra ecuación? Por eso es que yo algunas veces no voy con todos esos mecanismos de escribir el papelito y tirarlo pues a la chimenea, porque es que eso es colocarle también límites al Señor. Es que en este año yo quiero que tú hagas esto conmigo. Y el ser humano es el que le dice al Señor. Y yo creo que ante Dios tenemos que ir como con un poco más como de reverencia. El tema del esfuerzo es que el esfuerzo lo tienes que hacer hasta que el Señor te responda. Entonces, ¿qué tal si nos fatigamos antes? Es hasta que el Señor responda. Una de las murmuraciones que a mí más me dolió en el Antiguo Testamento es cuando no tenían agua y había unos manantiales con unas palmeras a la vuelta de la esquina. Y empezaron a murmurar contra Moisés. Nos trajiste a este desierto a morir de sed, yo no sé qué. Y 100 metros adelante estaban 12 fuentes de agua. Era esperar un poquito más. Entonces, que no seas de corta duración en lo que le estás pidiendo al Señor. Que no seas una persona que se limita en tu esfuerzo. Hay que hacer lo posible acá. Y Dios va a hacer lo imposible, pero siempre y cuando vea esfuerzo en nosotros. Las promesas bíblicas ya están. Por eso en nuestro texto base de este año, que fue el libro de Josué, a Josué no se le pide nada diferente, sino que ¿qué? Hermano, en 8 o 9 versículos, 3 de esos: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Dios no tenía problema con bendecir a Josué. El elegido ya era él. Cuando Dios tuvo que intervenir en la vida de Josué, dice, tiene todo. ¿Qué necesitó Dios reforzarle a Josué? El esfuerzo. Recuerda que siempre te debes esforzar. Y nosotros en serio vivimos en una generación del mínimo esfuerzo. En serio, hermano. Hay gente que trabaja más una pala empeñada, créalas, y que todo les llegue, y que no me tuvieron en cuenta. Pues si no te tienen en cuenta, sé visible. Pero es que no te llaman, llama a vos. Pero es que me dejaron olvidado. Pues no dejes que te olviden. Vuélvete cansona para Cristo. En serio. ¿Sabe cómo le llegó la salvación a la casa a Zaqueo? Siendo proactivo y esforzándose. Zaqueo, ¿qué se iba a imaginar? Es que Zaqueo podía ser en proporción, exceptuando al joven rico, Zaqueo es la persona que en el Nuevo Testamento se le menciona esta característica. Hay dos, este es uno. Era rico. O sea que se hubiera podido llevarse toda su plata al infierno. A Zaqueo le faltaba algo. Y la salvación llegó a la casa de Zaqueo porque se esforzó. Iglesia, necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Dios no quiere celios en la iglesia. Perdón, si algún papá usted se llama Celio, no es Celio por ordóñese de la risa, ¿no? Y lo último, hay una cosa que no se puede negar. A la gente se le nota cuando está con Cristo. Eso no se puede ocultar. Eso no se puede fingir. Eso es una cosa que sale del corazón. A la gente se le nota cuando está con Cristo. Alex, hijo, 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, pilas con esto: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Alex, dame la anterior, hijito.
¿Sabes qué hacía Zaqueo antes con los pobres de estar cerca al Señor Jesús? A ver, te explico el contexto. ¿Zaqueo qué era? Era un recaudador de impuestos. Estos violentaban a los pobres y la gente no los querían. ¿Por qué? Porque estos eran del pueblo, pero trabajaban para el imperio romano. O sea, este era alguien de aquí de nosotros, pero que era funcionario del imperio que los tenía a ellos dominado. Entonces la gente a Zaqueo la gente a este Zaqueo naturalmente le tenía rabia por ser recaudador de impuestos. Ellos estaban literalmente instruidos por el imperio romano para poder cambiar las tabletas de lo que ellos decían que debían, y unos intereses altísimos. O sea, Zaqueo era un violentador del pueblo. O sea, Zaqueo no pensaba en los pobres. Zaqueo destruía a los pobres. Zaqueo le sacaba la plata a los pobres. Zaqueo literalmente se aprovechaba prestando plata a altos intereses a los pobres. Hasta que llegó el Señor Jesús. Hasta que llegó el Señor Jesús. Y el Señor Jesús llegó a la vida de Zaqueo. ¿Me perdí? Eso. La mitad de los bienes doy a las personas que les he hecho daño. Un toque del Señor Jesús genera este tipo de arrepentimiento. Como es una narrativa, allí no dice que Él dio por sentado. No vamos a centrarnos en que si le dio la mitad a los pobres o era algo tentativo, como en posibilidad. Lo que estamos intentando decir es que el toque con el Señor Jesús trae un cambio inmediato en la transformación de la gente. ¿Qué tanto has sido tocado por Jesús? O sea, ¿qué tanto tú has sido tocado o tocada por Jesús? Porque se te tiene que notar. Se te tiene que notar. Ojo, porque la historia es muy bonita, pero pues tenemos que comprometernos en algo. ¿Qué tanto has sido tan tocado por el Señor? Porque aquí supuestamente la persona que era como un agiotista para estos pobres termina diciendo: voy a bendecir ahora a los pobres, que era lo que hacía ¿quién? El Señor Jesús, con el que Él está hablando. La síntesis del pasaje y la fuerza está en esto. Zaqueo era un enemigo de los pobres y el Señor Jesús era un amigo de los pobres. Y cuando el Señor Jesús, que es amigo de los pobres, toca a Zaqueo, que es enemigo de los pobres, Zaqueo se convierte en amigo de los pobres y dice: a los pobres voy a darle la mitad de mis bienes. Porque es el toque, es lo que genera el Señor Jesús. He ahí, para los que todavía seguimos con el mismo vicio de decir que es que todavía yo soy así. Porque con el Señor Jesús necesitas cambiar. Se te tiene que notar. Entonces vos de 103 años: es que a mí cuando se me salta la piedra, eso sí que el diablo se esconda. Y viejito, no jodas. No jodas pues. No, en serio no. A los 40 tenías mal carácter, a los 60 mal carácter, a los 90 mal carácter. Y te moriste con mal carácter. Pero cristiano de toda la vida. ¿Cuándo vas a cambiar eso? Porque Zaqueo no necesitó que el pastor lo ungiera con aceite ni sacarle el demonio. Zaqueo tuvo una conversación con el Señor Jesús, y la cercanía a Cristo cambia tu conducta. Perdón, pero hay algo para nosotros también que tenemos que hacer. Tu cercanía a Cristo se te tiene que notar. De vez en cuando se te va a saltar la chispa, hombre, es que somos seres humanos, yo ahí no voy a pelear con eso. Pero el cambio se te tiene que notar la mayor parte del tiempo. ¿Cómo se te ocurre? Si no, no tienes ningún acercamiento a Cristo. Es que esto es lo que genera el Señor Jesús en el corazón de las personas. Hermano, dejemos de escudarnos tanto y démosle rienda suelta, que el Señor pueda llegar a cambiar nuestro interior. Fue una cosa inmediata.
Venga, ¿sabe qué? Yo antes le cobraba interés a esta gente. ¿Sabe qué voy a hacer? Así como usted ama a los pobres, Señor Jesús, yo voy a empezar a amar a los pobres. La mitad de los bienes doy a los pobres. Y como el tipo era riquísimo, pues muchas personas se podían beneficiar. Dame la otra, hijo. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta fue la conversión con unos resultados tremendos, más fuerte que yo recuerde del Nuevo Testamento. Pero fue una cosa inmediata. No, y convertido de verdad. Hermanos, ¿cuándo nosotros nos enojamos como seres humanos? Cuando se nos toca ¿qué? El bolsillo. ¡Ja! Ay, papá. Y este man, o sea, este hombre termina con una concepción tan diferente. Nosotros podríamos concluir fácilmente de este pasaje que, mire, de seguro por el oficio que Zaqueo tenía, había gente con esta característica. O sea, si él ha defraudado a alguien, el hombre manejaba el registro, él era el jefe de esta gente. ¿Él tenía culpa en esto? Claro que sí. ¿Y por qué Zaqueo ofrece? Si lo dio o no lo dio no es el tema, pero ¿por qué Zaqueo ofrece despojarse casi de todo su dinero? Porque se encontró con el que vale más que todo el dinero. El día que vos te encontres con el Señor Jesucristo verdaderamente, dejarás de fregar tanto por plata. El día que te encontres con Él, es que encontrándote con Él no importa. O sea, yo me imagino cuando esta loca entra a la casa de Simón el leproso y le derrama el perfume de alabastro en los pies del Señor Jesús, y con sus lágrimas y con sus cabellos empieza ahí como a enjugárselos y a medio limpiarlo. Yo creo que a Judas Iscariote le bajaba la gota de sudor y no se aguantó. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios? Ahí había casi un año de salario y daba a los pobres. O sea, Judas estaba que se moría. A esa muchacha ni le importó coger un año de salario y tirárselo a los pies al Señor Jesús. No le importó. Cuando te encuentras con Él no importa el resto. Zaqueo lo que está diciendo acá es: me voy a desfinanciar porque ya encontré al verdadero. Cuando usted se encuentra con Dios verdaderamente, deja de fregar tanto por plata. Y esto es un llamado, porque nosotros estamos en función de eso. Abramos nuestra mente para Jesucristo. Porque muchas veces el ser humano, usted y yo nos levantamos es: ¿cuándo va a llegar el recibo del agua? Pero toca pagar, pero toca la cuota, pero toca, y pago, pero ¿qué voy a hacer? Y no se le hace a usted que, yo no sé si a mí me pasa solo, pero yo algunas veces creo que los recibos del agua llegan como cada 15 días. Yo no sé si usted piensa como lo mismo. Uno dice, el celador me para: hola pastor, y me pasa otro recibo, y yo, pero ruge, ¿qué pasó, papito? Eso llegó hace como 15 días. Uno cree que el agua llega mucho porque vos estás siempre en función de: necesito pagar, el agua está cara. O sea, dale posibilidad a que Dios refresque tu pensamiento con otro tipo de cosa. Pero el ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, está en función de la plata. Y aquí hay una historia que demuestra que Zaqueo dijo: ¿sabe qué? Yo voy a regalar es todo, porque ya encontré al verdadero. Cuando una persona se encuentra con el Señor Jesús, deja de pensar tanto en la plata. Los que somos cuadriculados y organizados, claro que vamos a sufrir por eso. O sea, cuando no hay recurso económico, los que pensamos así, que queremos que todo esté perfecto y tener todo bajo control, eso vamos a sufrir demasiado, claro que sí. Pero por más de que intentemos hacer las cosas con orden y seamos proactivos en el manejo del recurso, hay que dejarle a Dios hacer su trabajo. No sé por qué nos cuesta tanto. Y por ser gobernados por el dinero, terminamos algunas veces escogiendo trabajos donde pagan más pero no son de Dios. Reitero, por estar pensando en el dinero, algunas veces estamos aceptando trabajos en los cuales pagan más pero no son de Dios.
por estar pensando en el dinero, algunas veces no aceptamos una oferta laboral porque decimos que nos están pagando una chichigua y que yo para eso estudié y que yo merezco más, desconociendo que muchas veces Dios te quería llevar a ese estado de humildad para que aprenderas a serle fiel en lo poco, y después de que fueras fiel en lo poco, Él te ponía en lo mucho. Porque al que le es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Hay a muchos creyentes que les ha salido un trabajo pecueca, pero pecueca de loco de calle, o sea, pecueca, que uno dice, pero es que esto es un irrespeto para lo que yo estudié, hermano. O sea, antes que 700,000 y que yo pago los pasajes. ¿Qué es esto, Olga Lucía? No, a mí que me respeten porque yo para eso estudié. Y si es el cielo llevándote a un trabajo en el cual no te pagan mucho, para que ahí le demuestres a Dios que les puedes ser fiel en lo poco, y si le eres fiel en lo poco, Él te pone en lo mucho, y vos de cabezón, ay, no me pagan lo suficiente. Ay, no, es que yo los mechoneo. No estamos entendiendo el sistema. Algunas veces es el mismo Dios que te pone en un trabajo de estos que es hasta denigrante con tu propio oficio y tu profesión, para saber si ahí le vas a ser fiel. Porque Dios te puede pasar a lo mucho si le sos fiel en lo poco. Y los cristianos ahora, fifiris night, dicen, ay, o sea, yo no estudié para eso, pastor. Póngase de pie que usted ya me entendió y oramos. Hagamos una oración conjunta, hermana Aribet, por favor. Acá está, hija, acá está. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer la oración conjunta, tanto por la palabra como por la ofrenda. Aquí adelante, hermana. Atrás están los servidores. Si usted requiere un solo, levante la mano y ahí le podemos servir. Si usted desea hacer un donativo al Señor, dar su diezmo, su ofrenda, ahí están los hermanos para poderle servir. El resto de hermanos oramos. Papá, gracias. Gracias por la vida de hombre y la de Saqueo, que tanto nos bendice la vida a nosotros. ¿Cómo hemos utilizado de mal nuestras limitaciones para el victimismo? ¿Cómo hemos utilizado mal nuestras limitaciones para decir que somos los pobrecitos del paseo? ¿Cómo hemos utilizado nuestras limitaciones para poder agredir a los otros? Entonces hay limitación de dinero, se nos sale la piedra y tratamos mal a todo el mundo porque nos falta plata a nosotros, y hay una limitación económica. Cuando tenemos alguna limitación en nuestra salud, también nos enojamos y nos desquitamos con la gente porque supuestamente no nos entienden, gente que siempre ha estado al lado nuestro apoyándonos en todo. Señor, este es el día que tú has hecho para quitar las limitaciones de la mente del ser humano y empezar a trabajar de corazón, entendiendo que la limitación es una posibilidad de hacer las cosas de mejor manera. Tú eres un Dios que resuelve limitaciones, porque en el desierto no había carne, limitación, hiciste llover codornices. En el desierto no había agua, limitación, solución de parte tuya, brotó agua de la peña. Limitación, llegamos a Mara después de varias millas de camino y las aguas son amargas. ¿En qué tradujo esto? En bendición de parte tuya. Moisés, corta ese árbol, échalo, y fueron agua dulce para que el pueblo tomara. Limitación, tenemos mucho sol, tú proviste una columna de nube. Gracias, Padre Celestial, porque bíblicamente está demostrado que la limitación tú la suples, y cuando de nosotros depende como seres humanos, la limitación puede ser traspasada, así como Saqueo. Hoy tú nos has hablado en síntesis de que la iglesia debe encontrar su sicómoro. Hoy el Señor te dice, amada iglesia, encuentra tu sicómoro. Tu palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú has preparado para el bien de las personas que te
buscan y que te aman. Ayúdanos a buscarte. Nosotros reprendemos esa ley del mínimo esfuerzo. Nosotros sacamos de nuestra vida, Padre Celestial, ese camino fácil. Iremos a donde tú nos lleves, en el ejemplo final de la predicación. Si es un empleo que no nos paga mucho, Padre Celestial, lo tomamos y ahí te demostraremos que seremos fieles a ti. No únicamente fieles con las finanzas, sino fieles en todo lo que tenga que ver con eso. Hasta que desde el cielo tú digas: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Como iglesia no rechazaremos lo poco, porque lo poco, y en lo poco se abre la posibilidad de demostrarnos a nosotros mismos, porque tú ya todo lo conoces, que podemos serte fieles a ti. Nosotros no vamos a ser fieles a ti con las finanzas, por ejemplo, el día que nos ganemos 10 millones de pesos. Eso no va a pasar jamás. Nosotros vamos a ser fieles en las finanzas en el lugar donde tú nos tienes ahora. Y si ahí demostramos fidelidad, viene tu promoción, porque la promoción financiera no viene por ganar mucha plata, sino por ser fiel en lo poco. Ponemos delante de ti, Padre Celestial, esta predicación, que no únicamente quede como algo conceptual, sino que se vuelva carne en nuestro corazón. Esta iglesia, Padre Celestial, te ama, te honra, te bendice y te adora. Y un acto de adoración también son nuestras ofrendas a ti. Nosotros intentamos siempre hacerlo según lo que dice la palabra. Cada uno da lo que dispuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Las personas que somos adentradas y maduras en la fe entendemos que hay una parte que es tuya y la damos para que el reino se siga extendiendo. Yo quiero orar, Padre Celestial, por las finanzas, no únicamente de la iglesia, sino también de mis hermanos. Que ellos puedan, Padre Celestial, ejercer y realizar los proyectos que ellos quieran tener, Padre Santo, de acuerdo a lo financiero, porque tú estás con ellos y tú les vas a bendecir. Que tu voluntad referente a las finanzas siempre sea revelada a cada uno de ellos. Damos a ti, Padre Celestial, porque si nosotros calculamos lo que hemos recibido de parte tuya en bendiciones financieramente hablando, lo que quizá tenemos en la mano es muy poco en comparación de lo mucho que tú has propiciado para nosotros, pero en fidelidad y en amor lo damos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, los hermanos que deseen pasar a ofrendar en total libertad lo pueden hacer. Padre Celestial, gracias, porque si hoy estamos extendiendo la mano hacia el frente para dar una ofrenda, es porque antes la hemos extendido hacia el cielo para poder tomar de ti. Yo pongo delante de ti, Padre Celestial, todo lo que nosotros somos, y pongo la situación económica de todos mis hermanos en tu mano. Que sus hijos puedan heredar, que ellos tengan la bendición financiera. Oramos, Padre Celestial, por la salud financiera de la iglesia también. Hay cosas que solo tú puedes hacer y a ti te las estamos dejando. Que nuestro buffet, nuestra nevera, nuestro lugar de almacenamiento, nuestra despensa siempre tenga lo necesario para poder vivir. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Salúdense con los hermanos que tienen a su lado, por favor. Dios les cuide siempre y vayan en paz.